Recording in progress. Hola, buenas tardes a todos. Hola doctora, buenas tardes. Por acá Elsa Pinilla del CESFAM Cardenal Raúl Silva Enríquez, gusto en saludarle. Igualmente les pido disculpas, pero tuve un par de inconvenientes acá para poder dar comienzo a la presentación. Se entiende, nos explicaron que estaba atendiendo pacientes, así que extendemos las disculpas también a la audiencia. Entonces, para comenzar la mesa de hoy, nos gustaría nos pudiera dar el informe entonces de la mesa COVID de esta semana. Y después pasamos a la ronda de preguntas. Hoy día me toca moderar a mí, del CESFAM Cardenal Raúl Silva Enríquez, Elsa Pinilla, y estaremos junto a la doctora Escobar. Así que adelante, doctora. Sí, bueno, el día de hoy vamos a conversar como en otras oportunidades de COVID inicialmente y luego de la viruela símica. Contarles que hay harto, digamos, de los temas que ustedes preguntan normalmente, de vacunas, en fin. Y también los datos que hicimos extracción hoy son datos que todavía no están confirmados por la página del MinSal, porque el informe 198 todavía no es subido, o sea, generalmente lo hacen el fin de semana, pero está desfasado. Entonces, digamos, el punto de corte es el día de hoy, 16, para todos los datos que voy a mostrar. Probablemente ahí en el informe hay alguna diferencia, porque los cortes que vienen con los informes son anteriores, puede ser del día viernes el corte, y yo estoy sumando, digamos, los últimos 3 o 4 días. Bien, vamos a compartir pantalla. Compartamos pantalla, aquí está. Bien, contarles que el escenario epidemiológico en cuanto a COVID ha ido cambiando estas últimas semanas. Yo les había contado que, digamos, la dinámica era subir un poco los casos en toda la región metropolitana y así se ha seguido presentando en las comunas vecinas y obviamente en Pudahuel. Tenemos un total de 56.803 casos, 689 casos nuevos. En comparación al informe anterior tendríamos 359 casos más, y los que se están viendo en APS son el 93% de estos casos. Ahora, yo creería que para la próxima semana no vamos a tener un 93, pero probablemente vamos a tener menos de esto porque la capacidad y la tasa aumentó a más del 100, y los equipos que tenemos en los CEFAM no alcanzan a dar, digamos, su máximo cuando tenemos una tasa mayor a 100. Esta es la distribución de los casos por CEFAM. Pudahuel Norte, el Poniente, Cardenal Raúl Silva Enrique y Pudahuel Estrella son los CEFAM que más seguimiento tienen. El Pudahuel Estrella, por ser el CEFAM más grande, tiene 2 CEFAM en uno, tiene el 36% de esos casos, y en Pudahuel Sur tenemos a Violeta Parra y Gustavo Molina con un porcentaje que no supera el 50%. Ahora, vemos acá la dinámica de las otras comunas: Cerro Navia, Lo Prado, Maipú, Quinta Normal, todas al alza, y esta es la gráfica que tenemos nosotros en donde se registran los 689 casos nuevos, con fecha de corte del 16. Ahora, ¿qué pasa y qué nos llama la atención? Nos llama mucho la atención, ¿cierto?, el porcentaje de casos activos y confirmados que son asintomáticos. Para tener una idea, y yo les había contado en las últimas 2 presentaciones, nosotros solamente en Chile tenemos circulando Omicron. Hay variantes de este Omicron o linajes, que es B4, B2, B5. Nosotros tenemos una mayor concentración de B5, que es uno de los linajes que infecta bastante, pero no produce síntomas. Y en la medida en la que digamos, ese virus se reproduce, nosotros estamos en más riesgo de contagiarnos al lado de una persona que no está con tos, que no está con fiebre, que no está con ningún síntoma de resfriado, y que probablemente nosotros estamos transportando más fácilmente el virus a las personas que tienen mayor susceptibilidad en la casa o que son inmunocomprometidos. Ahora, el gráfico lo que nos muestra es precisamente eso.
todas las personas asintomáticas que han sido diagnosticadas, en rojo la región metropolitana, y nosotros estamos acá como comuna con un 31% de esos casos que son asintomáticos. El 70-69% de, de los otros casos restantes tienen síntomas y acuden, pero el 31% son personas que son completamente asintomáticas y que siguen deambulando en las calles. Esto que vemos acá es la representación, ¿cierto?, de la tasa de los casos o de las personas que son positivas, pero por grupo etario. ¿Qué llama la atención? Que el grupo de 0 a 19 años, estas últimas semanas se disparó completamente, que es la línea amarilla. Recuerdan que en las presentaciones anteriores yo les decía, es muy poco probable que un niño menor de 1 año tenga SARS-CoV-2 o tenga COVID. Bueno, la probabilidad en este momento aumenta. Y aumenta probablemente por este tema de los asintomáticos que siguen entrando a las casas, que siguen en los trabajos y que llegan transportando el virus, ¿cierto? Las tasas de todos los grupos presentan una tendencia a la homogenización. Habíamos visto ya antes que las personas adultas eran los que estaban como más concentrados con el 90% de esos casos COVID, pero ahora las edades se acortan y casi todos tenemos la misma probabilidad de enfermar. Tenemos acá la tasa de casos activos y los casos activos, un total de 308 casos activos. Tenemos respecto a eso 96 casos más que la semana anterior, una tasa de 121, que como les dije igual nos perjudica porque en la medida que la tasa de casos activos sube, los equipos se ven más presionados para poder hacer el seguimiento. Respecto a los indicadores de seguimiento, estamos viendo el corte de la semana anterior y yo estoy mostrando los casos activos y nuevos que son recientes. Entonces, en la próxima presentación mía probablemente vamos a ver el impacto que tenga este aumento de casos nuevos y activos. Una capacidad de seguimiento de 92.7%, una capacidad de identificación, los casos que son contactos o los alerta COVID de estos casos positivos de más del 50%, lo cual es bueno. Casos sin vacunación, 5.7% de las personas que seguimos, y los casos con vacunación incompleta, el 22%. Respecto a la positividad, siga, digamos, incrementándose. Ahora, ¿por qué? Porque la positividad cuando es el 10%, uno tiene mayor control de lo que está sucediendo en la comuna y obviamente tiene una mayor posibilidad de ir determinando o ir cercando las zonas con estos mismos operativos. Ahora, seguimos con la búsqueda activa en un 37.7%, eso quiere decir que la atención médica atiende a la mayor parte de los asintomáticos. El mayor contagio sigue siendo en los mayores de 20 años, a pesar de que, digamos, a pesar de que digamos, la curva de los 0 a los 19 años igual incrementa, todavía el volumen de casos es mayor en los mayores de 20 años, y el R efectivo que se mantiene. Todavía no tenemos un R que está menor a 0 o menor a 1, que es lo que nosotros buscamos, y quiere decir que una persona con COVID que está positiva tiene menos probabilidad de infectar a las que están a su alrededor. En este momento todo el país está casi con más de 1. ¿En quiénes se sugiere hacer la búsqueda activa de casos? Lo hemos repetido ya muchas veces, mayores de 40 años, en personas adultos mayores o con una condición crónica que no está de más hacer un testeo 1 o 2 veces al mes. Recordarles que tenemos establecido como punto fijo el primer día de la semana en el frontis de la municipalidad, que es importante para todas estas personas que tienen ya una planificación durante las semanas próximas. Los primeros días, lunes, en este caso martes, hoy porque ayer fue feriado, estamos en el frontis de la municipalidad desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Este es el mapa de calor de toda la región metropolitana. Nosotros seguimos con una mayor actividad hacia Pudahuel Sur
Y Lo Prado sigue también con harta actividad en las zonas que son limítrofes, como ustedes se dan cuenta acá. Como la semana era más corta, tuvimos que planificar algunos operativos que estuvieran cercando las zonas con mayor actividad, ¿cierto? Y en las partes limítrofes está el fronte de la municipalidad, está Villa Travesía 2, estamos también en el Cefam Pudahuel Poniente, que era una zona importante porque hay harto tránsito, y tenemos también la Plaza Santa Marta, que es el tranque con Santa Marta, acá, que también tenía harta actividad. Ahora, los dos colegios en los que estuvimos hoy, que es la Escuela Finlandia, y tenemos la petición de la Escuela Comodoro Arturo Merino Benítez, que queda en la salida prácticamente camino a noviciado. ¿Cierto? Esos son como los puntos que hay esta vez. La invitación es a todas las personas que vivan cerca de colegios o de las escuelas, o el personal que labora, los papás, los apoderados y los niños que quieran testearse están invitados a hacerlo. Estos son los tipos de virus que están circulando. La Universidad Católica y el ISP también aíslan la cepa, ¿cierto?, de la mayoría de los hisopados que se toman y de los exámenes que se toman en clínicas particulares y en atención primaria. Tenemos en los menores de 1 año un aumento. La vez pasada teníamos un 23% de virus COVID y tenemos ahora un 26%. Sin embargo, el virus sincicial respiratorio sigue siendo el mayor porcentaje de casos en esta población. En las personas de 1 a 14 años tenemos ya el 51% de ellas que pueden ser COVID y el 94% de todos los que sean mayores de 15 años. Ahora, recordarles, todas las personas que tienen síntomas, más de 2 síntomas, que puede ser tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y algunos de los cardinales, que son la fiebre, la pérdida del gusto y del olfato, son candidatas a hacerse PCR porque el 94% de ellas tienen COVID. Este es el R efectivo con fecha de corte el 15 de agosto, que era lo que yo les decía, la probabilidad de que una persona infecte a las que está a su alrededor, 1.03. No bajamos, la semana anterior 1.06 como región metropolitana, y ustedes se dan cuenta que la mayor parte de Chile está en la misma dinámica. Frecuencia de muertes en Pudahuel, lamentablemente tenemos 2 fallecimientos más que la semana anterior, para un total de 4 fallecimientos en agosto. Tenemos 771 muertes, tenemos también una tasa ajustada de mortalidad que asciende a 33.2, y yo voy a explicarles un poquito por qué es tan importante esta tasa ajustada, que a veces no tiene que ver con la cantidad de muertes que hay, porque uno la va ajustando de acuerdo al perfil de la población, así tenemos más adultos mayores, así tenemos más personas viviendo en cada una de las comunas, y por eso ustedes ven acá que Maipú, a pesar de tener más fallecimientos que nosotros, tiene una tasa menor a la de Pudahuel y a la de Cerro Navia. ¿Ya? En Chile, las muertes en el año 2022, que ascienden a 9.579, están concentradas en la población de mayores de 80 años. Y nosotros, ¿qué tenemos acá en la comuna? Pacientes o personas que son adultos mayores y que tienen una carga de enfermedad, o sea, tienen diabetes, hipertensión, artrosis, enfermedades o patologías de salud mental. Entonces, cuando uno tiene toda esa combinación de factores, la tasa o la probabilidad de que uno pueda fallecer en una comuna como esta es mayor, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Miren ustedes, acá yo les mostraba que antes, con las comunas con las que nos comparamos, Cerro Navia tiene todavía una tasa mayor de mortalidad que nosotros como Pudahuel, y después viene Quinta Normal. Pero acá en este resumen que lo saca la Seremia de Salud, hacen todas las semanas, nos comentan que las personas de 65 años y más tienen 23 veces más riesgo de morir por COVID-19 que las personas de menor edad en toda la región metropolitana, lo que acabamos de ver, adultos mayores. En personas de 65 años y más, el riesgo de morir entre personas residentes en comunas con mayor tasa de mortalidad, y nosotros somos una de esas comunas porque estamos a veces bordeamos dentro de las 5, dentro de las 10, dentro de las 15 comunas, es 3 a 4 veces más riesgoso que estar en una comuna con menor tasa, ¿ya? Y lo importante, para que ustedes se den cuenta de ese número, es que las personas menores de 65 años con residencia en comunas como San Ramón, que yo no me comparo con San Ramón porque San Ramón está alejado de nosotros, pero sí Cerro Navia y Los Espejos, registran 9 veces más riesgo de morir por COVID que los residentes de Vitacura. Entonces, esto es un dato importante para nosotros empezar a cortar, digamos, todos esos factores
que hacen que estemos en más riesgo: no tener vacuna, no ocupar los elementos de protección, no acudir prontamente a un servicio de urgencia o a un CEFAM cuando tenemos síntomas, no seguir con los cuidados en casa de limpieza o enviar a los chicos al colegio sin mascarilla. Todo esto es importante para acortar esta brecha que tenemos acá con la tasa de mortalidad. Ahora, ¿qué pasa con la vacunación? Seguimos subiendo. Esta semana tenemos 4.000 vacunas más que la semana anterior, perdón. Que la semana anterior, para un total de 758.000, perdón, 81 dosis. Seguimos siendo uno de los países que más inoculamos dosis, ¿cierto? Esto está en estrecha relación con las personas que entran a una unidad de cuidados intensivos y que fallecen. Hoy en día, el mayor número de personas que fallece es las personas que son mayores de edad, como ustedes lo ven aquí, pero también que tienen más riesgo de entrar a una unidad de cuidados intensivos, que generalmente son las personas que tienen más carga de enfermedad y las que no tienen vacunación. ¿Ya? Como comuna seguimos teniendo la primera y segunda dosis con más del 80%, pero todavía tenemos la tercera dosis y la cuarta dosis con un delta que es menor al 80%. Esto lo quise traer porque hemos preguntado en casi todas las mesas qué pasa con la quinta dosis, qué pasa, va a haber refuerzo o no. Este es el mapa de Omicron a nivel mundial y ustedes se dan cuenta que la mayoría de los linajes de Omicron son B5, B5.2.1 en Arizona, B5 solo, B5.1, bueno, hay harta, digamos, dinámica, pero lo que uno más ve aquí es que B5 y B4 son los linajes que más infectan a nivel mundial. Pfizer está trabajando en sacar una vacuna contra esos linajes, B4 y B5, y los especialistas o los que asesoran al Ministerio de Salud, que es el CABEI, ¿cierto? Que son como todas las personas que tienen mayor información respecto a la vacunación, están esperando la propuesta de Pfizer para tomar una decisión de esta quinta dosis. ¿En quiénes? Lo que ya habíamos dicho, personas de la salud, en personas que tienen mayor riesgos, adultos mayores, personas inmunocomprometidas, probablemente personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces estamos a la espera, yo creo que de que se publique básicamente si va a haber una vacuna específica o no para esta cepa y mirar el ministerio qué decisión toma. Eso respecto a COVID. Vamos a mirar ahora lo que es viruela símica, que ha tenido mucha actividad esta última semana. No sé si recuerdan, la semana pasada teníamos 62 casos. Hoy tenemos 174 casos en todo Chile. De esos 174 casos tenemos 162 que son en la región metropolitana. Aquí se me fue la... Y tenemos las otras regiones, Araucanía, Antofagasta, Valparaíso, la región de los lagos, con un menor número de casos. 99.4% personas de sexo masculino, tenemos una mujer que está con el virus, es una transmisión o tiene nexo epidemiológico en el extranjero porque viajó y el diagnóstico se hizo acá. El rango de edad se sigue, digamos, ampliando. Ahora tenemos entre los 18 y 61 años con una mediana de 34, pero a uno le llama la atención esto. Y si ustedes se fijan es que tenemos personas o adultas, ¿cierto? Que probablemente están en más riesgo que lo que uno pensaría los menores de edad, ¿cierto? Que tienen conducta más de riesgo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los mayores de edad, los de 18 a 61 años, son los que tienen más o están más propensos a contagiarse de este tipo de viruela? Hay que hacer el ejercicio. ¿Qué pasa? Ahora, la actividad de las personas que han sido diagnosticadas en Chile, tenemos 53 empleados con trato directo de público, que digamos equivale al 32.7%, 52 de ellos son profesionales, 16 técnicos de nivel medio, 18 oficinistas, 16 desempleados, 2 trabajadores sexuales y 5 que desarrollan otro tipo de actividades. Ahora, ¿qué es importante aquí? Que ya no hay nexo epidemiológico. En este momento la mayoría de los casos, o más del 50% de los casos, tiene una transmisión que es local. Nosotros no hemos podido determinar si es que acaso todos los casos tienen una relación y por eso es la transmisión de los 174 casos, o si efectivamente ya tenemos circulando localmente, digamos, la viruela y es más factible que podamos contagiarnos.
Acá me disculpan si se me fue acá digamos, el dedo, desde el 1 de junio al 10 de agosto. Seguimos teniendo los mismos síntomas, exantema generalizado, que son las lesiones en la piel, la temperatura, el dolor de cabeza, los ganglios inflamados, el dolor de cuerpo, el exantema inguinal, que también se ve en la mayoría de los casos, porque como les comentaba antes, la mayor, digamos, lo que más nos llama la atención es que el mayor contagio es un contacto bien directo, un contacto que tiene que ver con transmisión sexual en la mayor parte de los casos, y que obviamente las zonas que están comprometidas tienen que ver con la parte genital o inguinal. Falta de querer hacer cosas o desánimo, y el dolor lumbar, que también se presenta en algún porcentaje de los casos diagnosticados. Esto es a nivel mundial para que ustedes se den cuenta de la mayor parte de los casos que han sido diagnosticados, porque hay países que tienen una dinámica muchísimo mayor que nosotros. En el continente de Estados Unidos es el que más dinámica de actividad respecto a viruela tiene. El contacto sexual, como les decía, está presente en el 91.5% de los casos que han sido diagnosticados, de persona a persona el 6.2%, y otro tipo de contactos el 2.1%. Contactos con materiales contaminados 0.2%. Entonces, esto igual es importante que lo visualicemos para ir buscando, digamos, acciones que nos ayuden a prevenir, ir estando alerta también cuando tengamos algún familiar, cuando tengamos alguna pareja, y notificar inmediatamente los casos, porque así se acorta, digamos, la transmisión de este virus. Esto que están acá son las lesiones desde las máculas. Tenemos piel oscura, piel clara, para aclarar, y los días en los que se presentan, ¿ya? Voy a intentar sacar esta imagen mejor para que ustedes la puedan compartir. Máculas, ¿cierto? En el primer y segundo día, las pápulas, que también pueden durar 2 días, vesículas, que son ampollas, también 2 días, las pústulas cuando ya se revientan, y tenemos acá la parte ya de costra, que puede durar entre 7 y 14 días, la costra en quitarse. Tenemos acá la tasa, ¿cierto? Por habitantes de toda la región metropolitana. Aquí estamos nosotros como comuna con el 0.79%. Hay comunas que realmente tienen uno, menos de un caso, qué sé yo, y obviamente no cuentan acá. Pero la comuna que tiene más actividad es Santiago. En Santiago obviamente hay que acortar, o me imagino que las autoridades estarán haciendo algún plan. Nosotros como comuna tenemos 2, 3 casos diagnosticados hasta la fecha. Estamos trabajando en mirar la población de riesgo y en ir compartiendo con ustedes la información, y que ustedes también la multipliquen, porque entre más llamados de riesgo nosotros hagamos, vamos a estar controlando más la infección. Acuérdense que nosotros no tenemos vacuna, que no hay cómo, digamos, cercar esto con algún medicamento, salvo cuando ya los pacientes tienen los síntomas. Entonces, el llamado es a empezar a transmitir lo más que podamos el riesgo que hay de contagiarse, cuáles son las lesiones, y acudir prontamente al servicio más cercano de salud. Estos son los casos de acuerdo, y los porcentajes, ¿cierto? De acuerdo a los servicios. Nosotros somos Occidente, hay 17 casos en total en todo el servicio de salud. Y el Servicio de Salud Metropolitano Central, que es a donde está Santiago, es el que más casos tiene, más del 50%, ¿ya? Bueno, la transmisión de la viruela símica en humanos, como ya les decíamos, puede ser controlada con medidas: pesquisa precoz, diagnóstico, cuidado médico, aislamiento y el seguimiento de casos. Pero esto solamente lo hacemos cuando podemos identificar, cuando podemos estar alertas. Entonces el llamado es a compartir la presentación y a conversarlo dentro de los grupos que ustedes tengan. La profilaxis que hoy en día se conversa, que es la profilaxis con la vacuna, nosotros no tenemos en este momento ninguna posibilidad, porque como país no tenemos la vacuna acá. La vacuna, hay países que tienen muchos más casos y que la tasa es ya explosiva, y que han solicitado dosis que todavía no están como en fabricación. Entonces nosotros seríamos como la última alternativa por tener una cantidad de casos muy pequeña. Ahora, la profilaxis con esta vacuna se puede hacer después de la exposición, en los contactos, en el personal de la salud, y también algunos países plantean, o la Organización Mundial de la Salud, que se puede hacer profilaxis preexposición con la vacuna, ¿cierto?, al personal que trabaja en laboratorio y a las personas que tienen mucho más riesgo de tener contacto con el virus. Estados Unidos, Europa,
piensan y creen que pueden conseguir algún número de vacunas importante, porque son los países que más tienen movimiento del virus. Como les decía, nosotros la verdad es que ninguna posibilidad hasta ahora. Tenemos que seguir mirando cómo evoluciona, digamos, la enfermedad acá y cómo sigue evolucionando el tema de las vacunas a nivel mundial. Estas son algunas gráficas que ya el ministerio tiene en circulación, que no habíamos visto, ¿cierto? Respecto a la viruela del mono, llaman a tener mucho cuidado en sitios en donde obviamente uno puede tener superficies más contaminadas, en donde puedan haber varias parejas sexuales, en donde pueda haber más contacto íntimo, ¿cierto? Y acá tenemos otra imagen que ustedes también pueden compartir, pero en la página MinSal aparecen muchas más láminas como esta. Lo importante es transmitir que una persona puede contagiar a otra cuando comienzan los síntomas, que la mayoría de las personas puede estar aislada hasta 21 días, pero si no se quitan los síntomas, si la costra todavía continúa, si el médico todavía ve signos de transmisión, la persona puede estar aislada más de 21 días. Eso, bueno, ya habíamos comentado antes también algunas diapositivas con alguna información de riesgo, mantener prácticas seguras, ¿verdad? De sexo, disfrutar de las relaciones sexuales, pero obviamente de forma responsable, estar al pendiente y en mucha comunicación con las parejas respecto a la situación de salud, del autocuidado, observar lesiones y si las observa, conversarlo con la pareja también. Ya nos dimos cuenta que es una enfermedad que afecta más a la población masculina, pero que ya tenemos mujeres que tienen la enfermedad, digamos, circulando. Entonces, esto es algo que nos puede tocar a todos, que se puede dar en cualquier contexto, que puede ser cualquier persona, profesional, técnico, estudiante, cualquier persona puede estar, digamos, en riesgo de contagiarse. Hay que evitar el contacto cuando ya detectamos a una persona en casa, ¿cierto? Si es que acaso hay alguien que está con la sospecha, lo que hemos dicho siempre, evitar el contacto con la ropa de cama, las toallas, los utensilios, todo eso hay que lavarlo con cloro, mantener la buena higiene de la casa, el lavado frecuente con agua, con jabón, el uso de soluciones hidroalcohólicas también ayuda, el alcohol al 70% que utilizamos y el uso de la mascarilla también. Eso, no sé si hay alguna pregunta de los dos temas, yo quedo aquí atenta. Interesante, doctora, disculpe lo que nos comentas, sobre todo el llamado como el tema del autocuidado, ¿ya? Yo creo que eso sigue siendo básico en la etapa en que estamos de pandemia. Se ha dicho varias veces que esta pandemia no ha terminado, entonces es súper importante seguir con las medidas de usar mascarilla, distanciamiento social, cuando uno va a algún local también, en lo posible, que ojalá el local también tome las medidas de autocuidado y uno también como usuario de ese servicio exigir que se haga. Ya uno ve que hoy día, por ejemplo, en muchos centros comerciales se ha, entre comillas, como relajado todo esto. Entonces se dejó en algunos lugares de tomar temperatura, de aplicar alcohol gel, y las personas también lo han dejado de hacer. Entonces también es importante el llamado que usted nos hace a seguir cuidándonos, a no olvidar esto, que estamos en pandemia, que si bien tenemos que seguir como haciendo nuestra rutina, nuestras cosas, pero también es importante cuidarnos. En un principio de la pandemia, tomábamos hartos resguardos, yo creo, en las casas, y hoy día también es importante seguir haciéndolo. Ya uno ve en las mismas ferias libres que la gente también ha dejado el tema de la distancia. Es importante también cómo desinfectamos nuestras frutas, nuestras verduras, todo eso que teníamos de cuidado, no debemos olvidarlo y debemos seguir como con eso. Y también seguir como exigiendo también que se respeten estas medidas. Exactamente, Elsa. Juan, ¿tienes ¿Sí? alguna consulta? Sí, bueno, hola Melissa, hola a todos. Bueno, algunas cositas. Se hace bien complejo controlar esta alza de contagio en este periodo en que estamos, donde hay hasta manifestaciones públicas, donde hay mucha aglomeración de personas hasta el plebiscito.
hay una contingencia que también se debe considerar. Seguramente eso irá a saltar después del 18, luego viene el 18, también hay otro factor que hay que también tomar en cuenta. Pero dentro de las consultas, ese 30 y algo % de casos asintomáticos, ¿cómo lo podemos leer? ¿Lo podemos leer siempre de forma negativa o de alguna forma decir que se van contagiando más gente pero sin síntomas? Entonces eso también puede ser bueno. Lo negativo es que al no tener síntomas contagia a más gente. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar finalmente a tratar de conseguir una mayor cantidad de casos asintomáticos o que finalmente que nos impacte mayormente? Y con respecto a la viruela del mono, esa tasa de 0,70 y algo que hay en Pudahuel significan 3 casos, ¿cierto? Eso. Y lo otro es que en el detalle o en la estadística que entregas tú de la actividad relacionada a los casos, ¿eso es solamente un dato? Porque tiene relación que una persona que tenga trato directo con personas va a tener una mayor cantidad de contagios, los profesionales también. O sea, si es que no hay, no sé, por decirlo algo, los recolectores de basura, que no hay casos ahí, ellos no tienen casos de contagio, no tienen probabilidad. O sea, ¿es solamente un dato estadístico o tiene efectivamente una relación ahí? Mira, la primera pregunta, Juan, me perdí, porque son 3, pero no recuerdo exactamente dónde apuntaba la primera pregunta. Era lo de los casos asintomáticos. Lo de los casos asintomáticos, sí. Mira, se pueden hacer 2 lecturas distintas. Hay un micrófono abierto, sí. Y el de Cecilia. Pero el host, yo creo que Camila puede silenciar eso. Hay 2 lecturas que se pueden hacer con este 32%. La primera lectura, y que ojalá ocurriera así, es que el virus mutara de tal forma de que no nos diera síntomas y bueno, o sea, fuera un resfriado con romadizo y listo, ¿cierto? O que nosotros no sintiéramos nada y eso sería como el escenario perfecto. Pero el tema es que este virus, si bien, como yo les decía, BA5 tiene la probabilidad, o el linaje de Omicron, BA5 tiene la probabilidad de contagiar, también tiene la probabilidad de complicar a los adultos mayores, de complicar a las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso no ocurriera y que en un escenario perfecto nosotros todos nos infectáramos y tuviéramos factores de riesgo y no pasara nada, listo. Pero el tema aquí es que la mayoría de nosotros no tiene factores de riesgo, se puede infectar, ¿cierto? Pasar como asintomático, pero llevamos a la casa el virus siendo asintomáticos y tenemos adultos mayores, tenemos personas con enfermedades crónicas, tenemos personas inmunosuprimidas. Entonces ahí es a donde está digamos, el tema del asunto con los asintomáticos. ¿Cómo transporto yo el virus a una casa, a un trabajo en donde tengo personas con riesgo y que esas personas con riesgo o adultos mayores se hospitalicen más rápido y fallezcan? Porque finalmente lo Omicron está haciendo lo que tiene que hacer o lo que se esperó que se hiciera. La mayoría de las muertes son en personas adultas mayores. Entonces, o sea, es mejor tener síntomas para que advierta la presencia del virus. No tener, en comillas, digo, que no hay ni mejor no hay un escenario bueno ni malo. Aquí lo que hay es que tenemos síntomas desde el primer y segundo día. O sea, los ordinarios lo que dicen es que a partir del segundo día nosotros nos podemos testear con cualquier síntoma. Les dije, 2 o más de los que son generales o 1 de los que son, digamos, de los que son como los que ya marcan la enfermedad. No tengo el gusto, no tengo el olfato, tengo fiebre alta, yo puedo ir a cualquier parte y me van a hacer el test. Y la otra parte de atacar este 32% es buscar hacer la búsqueda activa en 2 momentos del mes o en 3 momentos de acuerdo al riesgo que tengamos, porque la Seremi, por ejemplo, o Acción Sanitaria, que sale muchísimo a terreno, ellos se testean. Todos los funcionarios se testean cada cierto tiempo, entonces tienen una estadística. Ahora, nosotros no lo hacemos porque no tenemos los test, ellos tienen más test allá, pero nosotros no tenemos los test suficientes, pero cuando tenemos un brote, que efectivamente ocurrió la semana pasada en la CODE,
tratamos de acortar, o cuando tenemos un brote en un ELIAM, que también a veces es, digamos, factible y es frecuente, atacamos enseguida tratando de testear lo más que podemos. Pero hay que tratar de hacer las dos cosas, buscar cuando tengamos síntomas y cuando no tengamos también hay que ir. O sea, tengo una, no sé, una salida, un fin de semana largo, yo sé que a la gente le da lata ir porque se les va a dañar el fin de semana, pero es que hay que hacerlo, o se nos va a dañar la fiesta, o se nos va a dañar el paseo, qué sé yo, pero hay que hacerlo, porque finalmente Pero, podemos hacer. Melissa, pero por ejemplo, en los próximos informes, digamos, que de este 32, 33 saltemos a 40, saltemos a 50, ¿debería ser algo preocupante o que Sí. finalmente sería tender a esto de que ojalá nos contagiáramos todos sin síntomas? Entonces, Es que es es como algo la lectura. preocupante con el linaje que tenemos ahora, porque vuelvo y te repito, si no tuviésemos esta variante de Omicron, no pasa nada, pero con la variante que tenemos es preocupante. Preocupante porque en la medida en que tú no sabes dónde están los casos, con esta variante que complica a la gente que está con alguna enfermedad o adulta mayor, pucha, se nos van a morir más personas. O sea, estamos ciegos. En este momento, cuando tenemos más del 10% de un BAC, que son personas asintomáticas, tú no sabes dónde están los casos. O sea, estás en tu casa, pero tú no sabes si los que están viviendo al lado tienen. Ni los que trabajan contigo, ni los que están en el paradero del bus. Si por eso es que hay que acortar el tema del 32 a menos del 10. Ojalá el escenario perfecto fuera 5. De hecho, en algún momento en el país lo tuvimos en el 2021, 2020, también a finales, por ahí tuvimos el 5% y andábamos todos como más relajados. Pero en este momento el escenario no es ese. Y podría ser que el dato de porcentaje asintomático sea un porcentaje medio mentiroso, porque podría yo haber tenido contacto con alguien que tuvo COVID, me fui a hacer el PCR sin síntomas solamente por una cosa de precaución y resultó que tuve, el PCR me indicó que tenía COVID, pero cuando fui, a lo mejor no tenía síntomas, pero eso no significa que en el periodo posterior sí los pueda tener. Entonces a lo mejor podéis rescatar una cantidad de personas que en el mismo momento de hacerse el PCR no lo tenían, pero se le generaron después. Sí, es difícil porque nosotros llenamos un formulario, o sea, nosotros entramos a Epivigila y en ocasiones lo tenemos manual o lo vamos llenando con el paciente, entonces tú igual le vas preguntando, o sea, el tema de los síntomas sí o sí, cuando tú examinas a alguien o llega al vago, ya tiene algún síntoma, porque además acuérdase que eso va ligado a una licencia médica. Entonces yo tengo a alguien con síntomas, yo tengo que dejarlo en la casa. Son 4 o 3 días, lo que sea que yo determine más o menos cuánto se demora la muestra en llegar, que puede ser desde 1 hasta 4 días. Entonces tengo que, digamos, que aislarlo. Entonces es difícil, porque una persona con síntomas igual busca su licencia para no ir a trabajar así. Que se pueda pasar 1 o 2 personas, pero es difícil que sea el mayor porcentaje de una búsqueda activa. De hecho, nosotros en la búsqueda activa tenemos pacientes sintomáticos y bastantes, porque no los vamos a hacer caminar hasta otro centro. ¿Para qué si ya están ahí? Y la otra pregunta que me hiciste respecto a la viruela del mono y que tiene que ver como con esos porcentajes que de las profesiones, de si trabajas, si no trabajas, si está. Bueno, es una estadística que se saca igual porque se llena el mismo formulario. Nosotros como comuna todavía no notificamos esto, lo notifican los hospitales, pero ellos igual llenan. Ahora, ¿por qué se saca esta estadística de personas que trabajan con público, de personas profesionales? Porque inicialmente se estigmatizó a todo el mundo, hombres que tienen sexo con hombres, entonces todos tenían el riesgo, la posibilidad. Aquí el tener y transparentar estos datos se sabe, le puede dar a cualquier persona. Esto no es solamente de los que son trabajadores sexuales, esto no es solamente de las personas que tienen una pareja, digamos, del mismo sexo, no, le puede dar a cualquier persona. Ahora, que tiene más riesgo porque lo que hemos visto es eso, o sea, la diseminación que se ha visto es más en hombres que en mujeres. Bueno, sí, pero también pudiera ser distinto si es que acaso, no sé, un grupo de mujeres comenzara, digamos, a diseminar la enfermedad. Entonces, particularmente yo no soy de las personas que me gusta estigmatizar, entonces cuando este tipo como de estadística, en donde le puede dar a cualquiera, en donde puedo ser yo o cualquier persona que está atendiendo, prefiero que sea así y que acortemos la cadena de transmisión. Y Pero es no se solamente un vaya. dato. Es Es solamente un solamente un dato. dato, exacto, un dato que sale del mismo, desde la misma notificación. Sí, porque si se ve el último gráfico que decía que había como un 92% o algo así de transmisión sexual.
No significa que la gente que tenga atención a público está más propenso a eso solamente por el hecho de atender público, a eso me refiero. Y lo mismo que el profesional. Ahora, los datos que yo muestro de profesionales, estudiantes, son datos de Chile, de los ciento y tantos casos que hay. Los otros datos son de la población mundial que está infectada. Entonces, claro, es distinto cuando tú tienes en un país 174 casos a cuando tienes más de 5.000 en otra parte. Porque ahí ya corrió, o sea, estoy sentada en cualquier parte o en un pub o en cualquier parte donde pueda haber actividad sexual y yo me puedo contagiar también. Entonces, sí, son dos datos que son distintos. Uno es a nivel mundial y el otro es aterrizado a los 174 casos que tenemos acá, en Chile. Listo. Pero bueno, hoy en la sala de transmisión de la Seremi a lo que nos llamaban era esto, a poder conversar, a, digamos, a mirar el tema de riesgo, a cómo lo transmitimos, a cómo llegamos a la comunidad más fácil, porque no es un tema fácil de conversar, porque estigmatiza, como les decía. Entonces no es fácil, pero hay que tratar de hacerlo. ¿Cómo? 1000 formas tenemos que buscar, sobre todo llegar a la población que está más en riesgo. Daniel. Bueno, ¿cómo están a todos? Los saludo. Hemos hablado sobre la viruela del mono y en esta conversación han salido que, bueno, como la mayoría de los contagiados son hombres, muchos dicen, si se contagian, no irían a tratarse porque no quieren ser estigmatizados de que han tenido sexo con otro hombre, por ejemplo. Entonces, el riesgo, yo le digo que ese es una parte de la población con más riesgo, yo sé también es por contacto, superficie o cosas así. Pero como se ha hablado del tema, muchos dicen, no, dice, con estas palabras, yo me guardo por días nomás y pasa. Pero yo sé que también no pueden haber riesgos si no se trata. En internet ha hablado incluso de ceguera. Es importante hablar de esos riesgos en caso de no tratarse, porque mucha gente, como con las personas que ha hablado, por ese miedo a la estigmatización, quizá a la vergüenza, van a hacer eso de encerrarse y no tratarse. Es así como, por ejemplo, lo que le decía, la ceguera, una de las consecuencias a no tratarse como corresponde. Sí. Y lo otro es, si se ha protocolizado, como antes, el tema de personas que tienen, esto por el COVID, personas que tienen contacto con público, como por ejemplo el personal de la municipalidad, dirigentes, bueno, los mismos colegios ya se está haciendo, de que insistir en que se hagan testeos. Porque antes era lo de la municipalidad era como una obligación, cierta cantidad en el mes. Ahora no lo sé. Entonces yo creo que debiese ser volver a eso. Sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, efectivamente el tema con la viruela es que pueden salir 2 o 3 lesiones, como pueden aparecer lesiones en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluido cualquier sistema, ¿ya? La vista, el corazón, y eso comienza a complicar. Ahora, la letalidad y la tasa de mortalidad que hemos visto con esta enfermedad es muy baja en comparación al COVID, pero sí hay fallecimientos. Los fallecimientos son más en las zonas endémicas que en los países como el nuestro, que no tiene una circulación, pero quedan personas, digamos, algunas veces secueladas. Entonces, lo que tenemos que evitar precisamente es eso, o sea, tratar de consultar lo antes posible. Nosotros siempre resguardamos la confidencialidad, no es que una persona llegue y no sé, se van a enterar todas las personas que están dentro, eso no ocurre. Como les explicaba, nosotros no hacemos la confirmación del caso, por lo tanto se hace el traslado directamente al hospital y se hace un contacto a través de la Seremi. Por lo tanto, ni las personas que hacen el traslado, ni porque la mayoría de los EPP que utilizamos o los elementos de protección personal son los mismos del COVID. Entonces nosotros, salvo el médico que hace la atención dentro de un box, cierra el box y entra a sanitización ese box por el motivo que le explique a la persona que está en ese momento haciendo el aseo terminal. Pero de resto, las personas que están haciendo el turno no tendrían por qué, digamos, enterarse porque el contacto, digamos, estrecho es con el médico que está haciendo la atención. Que ya los hemos tenido, porque yo les he comentado a ustedes, hemos tenido personas que se han acercado y aquí no hemos dicho ni son 3, 4, 5, ni quiénes son las personas, porque eso tampoco es el objetivo, pero sí que se acerquen a los servicios de urgencia y a los CEFAM. Y Doctora, dígame. disculpe, eso además amparado también recordar en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
¿ya? Exacto. Nosotros nadie puede entregar datos sensibles que se llaman de ningún paciente, ¿ya? Ni las horas, ni a qué vino, ninguna información. Eso queda solamente en su ficha clínica, a la que tienen acceso solamente el médico tratante y las personas que están involucrados en un caso. Así que invitar también a la población a dirigirse a los centros de salud con total confianza con respecto a ese tema, y que sepan también que están avalados por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Exactamente, así es, Elsa. Nosotros no podemos divulgar ningún dato. De hecho, los mapas de calor están hechos de esa manera, donde tú ves como difuminados los colores, porque nosotros tenemos igual mapa donde me muestra el cuadrado donde está, y por eso tratamos como de acercarnos, pero son mapas que nosotros no podemos mostrar, precisamente por la confidencialidad de los pacientes. Lo mismo pasa con el tema de la viruela. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? Ya me- Relacionado a si se había protocolizado que las personas que Sí. tuviesen contacto con otro atendieran público, en definitiva. Eso, exacto. Mira, nosotros inicialmente cuando partimos con el tema de la búsqueda activa, no sé si se dieron cuenta con la gráfica, llegábamos a 2000, 1500 test, porque claro, todo el mundo estaba interesado, y en la medida que la pandemia siguió haciéndose como frecuente, o ya uno decía, ah, bueno, le dio a mi compañero, no, la gente se desinteresó en tomarse, digamos, el test. Pero la invitación es a eso, o sea, en la municipalidad igual se siguen testeando algunos de los funcionarios. No hay un número, no hay un número tope como lo había antes. Partimos con los colegios, como tú bien dijiste, pero en la medida en la que vamos haciendo el ciclo, también se van acortando la cantidad de colegios. Nosotros queríamos igual abrir la posibilidad a algunas empresas, a algunos sectores, al PERSA, a las mismas ferias. Te fijas que fue como comenzamos en algún momento para poder cubrir el objetivo que nos colocan pero semanalmente. siempre, pero siempre desde el voluntariado de la persona por voluntad propia, no como un protocolo establecido como fue en un comienzo, por ejemplo, hace 2 años, cuando partieron también el tema de las ollas comunes, quienes realizaban ollas comunes tenían que hacerse el PCR, que funcionarios de la municipalidad tenían que hacerlo. A eso voy, no es, Sí, lo que actualmente es pasa es solamente voluntario. sí, lo que pasa es que los ordinarios han ido cambiando, y claro, se dejó libre, digamos, el tema de decidir quién se hace o no un testeo. Claro, a lo que voy es que Ujú. por el alto porcentaje de asintomáticos, o sea, es complejo, entonces quizás se debiese volver a, no sé si la palabra es exigir, pero sí, exigir que personas que tengan contacto con público porque pueden ser transmisores. Sí, de hecho en algún momento hemos conversado con algunos feriantes que tenían, digamos, su patente, y se le había pedido al feriante y a las personas que ayudaban testearse. De hecho pasábamos de puesto en puesto, pero ese tema tenemos que volverlo a revisar con Camila, con algunos dirigentes, digamos, de la misma feria, a ver qué les parece, porque a veces pasa que la misma gente cuando ve al personal testeando no se acerca a comprar a los puestos. Entonces, claro, ellos tienen siempre algún temor, pero nada que no podamos, digamos, manejar con una buena información y empezar a buscar alternativas para testear más. Eso. Pero estamos abiertos a cualquier posibilidad, o sea, cualquier persona que quisiera solicitar para una empresa, para un evento, estamos abiertos a la posibilidad. De todas maneras, Daniel, vamos a registrar tu inquietud y la vamos a hacer llegar, ya la vamos a conversar a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Elsa, Daniel. no sé si en las redes hay alguna consulta en Facebook como para ir cerrando. En Facebook no, por lo menos, estaba mirando. Sí, porque si no hay ninguna otra consulta, y en redes tampoco, porque yo no tengo redes, no tengo Facebook, entonces Ahí no yo estoy puedo mirando. revisar. Si no hay ninguna otra consulta, yo creo que ya estamos. Melissa, sí, lo Dígame. último. Eh, bueno, esto es algo que hemos hecho frecuentemente. Hoy día estás tú, está Miriam, está Elsa y Camila, que son representantes de la CODEP, y los demás son de la comunidad.
pero seguimos sin tener participantes de la municipalidad. Se le invitan a todos los concejales a esta reunión, no participan. Por último, ellos tienen asistentes que pueden enviar las direcciones de la municipalidad, y eso es preocupante porque en realidad aquí nosotros tratamos de hacer propuestas, ustedes pueden llevar a la ejecución, pero hay muchas veces que requieren recursos. Entonces, ¿cómo van a ir ustedes a pedir plata sin que los concejales, por ejemplo, sepan de qué es lo que se está hablando? Entonces, sería súper bueno que participaran. Bueno, históricamente en esta mesa no han participado. O sea, no es que desde hace un tiempo que han dejado de participar, no. La excepción es la participación del Consejo Municipal o de miembros de la municipalidad, no es la habitualidad. Entonces, sí sería conveniente que se sumaran a la participación y podamos tener una visión más amplia. Siendo que hay una comisión de COVID dentro de los concejales, así que es preocupante. Y ahora, yo entiendo también que algunos de ellos no participan porque mañana, por lo menos a las 10 de la mañana, yo vuelvo a hacer la presentación. Es un poco más corta que esta porque aquí tenemos el espacio, no sé, para comentar cosas que ustedes preguntan, cuándo me puedo colocar la quinta vacuna, qué es lo que viene. Bueno, esas cosas yo como que no ahondo mucho en ellas en el consejo porque es como algo muy puntual. De hecho, el día de mañana vamos a hablar algo de viruela porque yo lo hablo con ustedes acá en la mesa, que yo ya dije es una mesa epidemiológica y capaz que se transforme en otra cosa después, pero allá solamente me piden los datos del COVID, entonces por eso yo creo que ellos tampoco tienen como una participación. Ahora sería fantástico que lo hicieran. De hecho, yo he visto a la concejala Carolina Seguer un par de veces acá, sí, y escuchar también la opinión de ellos y mirar, digamos, en las propuestas que tengamos, cómo se suman. Pero sí pienso que, bueno, en algún momento lo habíamos conversado con Karen, con Camila, mirar la alternativa de también ir pasándole a ustedes un espacio, ¿cierto? En donde podamos ir reuniéndonos en algunos puntos específicos en Pudahuel y que ustedes también hagan una parte de la presentación, que la comunidad también hable y que no sea solamente yo acá exponiendo los datos. Y que ustedes también tengan un espacio en donde nosotros también podamos hacer consultas y podamos resolver. Pero creo que lo vamos a poder hacer más adelante. De hecho, ya en una conversación la semana pasada lo tuvimos con Karen, porque la idea es esa. Que recuerde Buenísimo. que es una mesa comunal del tema COVID, entonces siempre fue pensada que estuvieran muchos actores, o sea, desde la municipalidad, los concejales, las direcciones municipales, la ACODEP y la comunidad organizada y no organizada. Entonces, frecuentemente tenemos la misma cantidad de participantes y no hay como la mirada del municipio. Entonces, a lo mejor la municipalidad lo que hace es delegarle a usted esa responsabilidad. Entonces, si tú estás, Melissa, acá, si está Miriam acá, la municipalidad dice, bueno, ahí están nuestros representantes municipales. Y no es así. Entonces, sería bueno que esta mesa, de una vez por todas, se amplíe y quizás como lo que comentamos en algún momento, si no solamente tocamos temas COVID. Entonces, si va a haber, porque la otra mesa de salud que se hace a través del Consejo Municipal tampoco tiene una convocatoria muy frecuente. Entonces, quizá podamos trasladar esa instancia, trasladarla acá y lo ampliamos aún más y hacemos una pura actividad, ¿no? Sí, a mí me parece que puede ser una buena idea. Ahí Elsa tomando nota y acogemos tu solicitud, por supuesto. Como te digo, no es algo que es nuevo. Nosotros igual lo hemos ido conversando y también queremos que la comunidad se sume en la participación y que no solamente es una presentación de este lado hacia allá. Quizás tenga que ver, por último, a lo mejor como cambiamos el horario y colocamos la reunión a las 6 de la tarde, el funcionario municipal ya no trabaja a esa hora. Entonces, no estamos impidiendo que participen porque, por ejemplo, Elsa está participando hoy día, pero ya está Miguel Ángel del Gustavo Molina o la Mabel del Breta Parra, pero ellos son funcionarios municipales que tienen un horario. Entonces, a lo mejor no les quitamos la posibilidad al trasladar
el espacio a este rango horario y a los funcionarios de la municipalidad también. Entonces ahí, a lo mejor si es que lo hacemos más ampliado, ver cómo poder ayudar a que participe más gente. Sí, como otros representantes, Pudahuel Rural estaba representado a través de Claudia, que ya manifestó que con el cambio de horario no podía participar y no había un representante que se uniese. Ahora bien, tengo entendido que en ocasiones personal de la municipalidad como que ve las transmisiones, o sea, perdón, ve la grabación de la mesa COVID, pero no es lo mismo. La idea es interactuar y preguntar en el momento sobre si se puede actuar o no de cierta manera. Y a propósito de ello, bueno, no está Karen, Camila, Luis, quienes estaban viendo y que como tarea para la próxima semana saber qué pasó con la campaña No te relajes, ya que los pendones que se iban a instalar, sé que se instaló, yo vi 3 instalados, no ¿En obstante serio? ya no están. Y no se siguió adelante con esa campaña ni tampoco se ha hablado en las últimas 3 mesas COVID. Entonces sería interesante. Y en cuanto a transmitir esta información, yo por lo menos lo hago a través de la mesa territorial y sería bastante bueno porque ya vamos a tener espacios para hablar y sería bueno discutir este tema quizás con algunos de ustedes participantes, ya sea de manera online o que vayan a la misma mesa, para hablar de este tema, porque es uno de los puntos que tratamos. Y yo soy el representante del territorio 2. Yes. Súper bueno, Daniel, tu observación, la que nos haces del tema de las mesas territoriales, porque efectivamente ahí participa una gran cantidad de dirigentes en cada uno de los territorios. Recordar que nuestro municipio está dividido en varios territorios, entonces en la mesa participan hartos dirigentes sociales en cada una de las mesas. Vamos a anotar también esa inquietud. Y también para ver si también podemos sumar a los territoriales también, yo creo que a estas reuniones. Ya ellos entregan harta información, los territoriales, ustedes, en todos los sectores, entonces igual es bueno que la mesa también participe el territorial y también la mesa, por lo posible, y qué mejor que ir también a donde están ustedes y donde Sí, estamos, a cada una de las mesas de las que participamos, los encargados también de participación de los SFAM. en lo personal yo hago un resumen de lo que se emite acá y lo envío vía WhatsApp y eso se viraliza entre las distintas comunidades, que es que salió de manera orgánica, pero ya ahora ya está casi establecido semanalmente. Y de hecho, a partir de la próxima mesa, vamos a dedicar un tiempo a lo que es la viruela del mono, han tenido hartas dudas, y a raíz de lo que ustedes mencionan, pero obviamente no es lo mismo que tener un especialista. Así que ahí sería bueno conversarlo. Doctora Melissa, hola, buenas tardes a todos. Gracias igual por participar. Como dice Juan, a veces somos los mismos de siempre, pero por razones extras veremos qué pasa con el acompañamiento de la municipalidad, que yo creo que también la doctora Karen, la doctora Melissa, ellos comentan en las reuniones que tienen, entonces sería bueno de repente darles el anuncio, decir que igual sería bueno, como dice Juan, que estén acá porque también se requiere de un acompañamiento de parte de ellos, de sentirse como acompañados para poder hacer y cumplir las propuestas de prevención en la comunidad. Yo creo que ellos tienen personal, pero deben tener algunos otros problemas, tal vez de horario, alguna justificación deben tener que seguramente nos van a hacer saber posteriormente. Lo otro, seguir con las indicaciones. Bueno, la doctora Melissa siempre nos está informando, dando todos los datos epidemiológicos y el cuidado en la prevención ya va a depender de la promoción y difusión que cada uno de nosotros haga a través de sus redes, a través de los cuidados personales, la familia y la comunidad. Entonces la idea es mantener estas medidas sanitarias, porque si bien es cierto los porcentajes a veces van bajando, a veces van aumentando, hay muchas personas, ese porcentaje mínimo que a veces son asintomáticos, son los que siguen contagiando. Y eso nosotros no lo sabemos. Y ojalá que puedan hacerse lo más que puedan el PCR. Tenemos los recursos donde están, hay una programación constantemente que están. Y la idea es que se presenten y lo hagan, inviten a hacerlo. Porque a veces podemos ser asintomáticos y estamos contagiando.
pero sí sabemos que de repente no tuvimos reuniones, estuvimos en zonas de mayor cantidad de personas, el metro, viajamos frecuentemente de repente en micro, y es ahí donde corremos más riesgo de poder contagiar. Eso, así que yo creo que la doctora Melissa siempre con su tan oportuno diagrama que nos muestra claramente, hace entender a todos, y yo creo que eso es bueno para poder seguir nosotros difundiendo esta medida, ¿ya? Así que agradecerle, doctora, por el estar ahí siempre, pese a todo, sí. Bueno, en cuanto a lo de campaña de vacunación, lo que tengo que informar ahora solamente es agregar de que en el porcentaje lo que vemos que está un poquito bajo en las edades de 3 a 17 años, ¿ya? Entonces ahí estamos un poquito, estamos como menos del 70%, entonces la idea es de que fomentar, avisar a los padres de familia que lleven a los niños a vacunar. Se está yendo a los colegios también, aprovechando la campaña de vacunación escolar, que por el programa de vacunas tenemos para los primero, cuarto, quinto y octavo básicos, que ya se empezó este mes. A partir de esta semana se está yendo a vacunar. Esa es una vacuna obligatoria que se tiene que hacer en todos los establecimientos educacionales de nuestra jurisdicción. Y a eso lo coordina cada enfermera encargada del PNI de su CESFAM con todos los directores y establecimientos educacionales que le corresponde por territorio. Así que esa es una vacuna obligatoria, que no necesita permiso ni autorización para vacunar, sino que se den conocimiento los niños que estén en edad de vacunarse. ¿Ya? Esto es para los primeros básicos, cuarto básico, quinto básico y octavo básico. Primero y octavo básico se les aplica la DTPA celular, que tiene que ver la difteria, tétanos y pertusis, y al cuarto, quinto básico el VPH, que es el virus papiloma humano. Ya, así que para que ustedes también puedan difundir y avisar que vamos a estar yendo a los colegios a vacunar este tipo de vacunas. Ya, eso en cuanto a lo que tengo. Y bueno, cada día estamos en los puntos de vacunación, hay menos afluencia. Esperemos que para las fiestas del 18 de repente la mayoría va a querer viajar, van a querer los pases de movilidad, y de repente íbamos a aumentar la cantidad de gente que tenga que ir a vacunar. Pero que avisar que se acerquen, que hay vacunas, que hay disponibilidad de vacunas, así que para ir cumpliendo la meta que nos falta, sobre todo los niños de 13 a 17 años, que ya empezaron los refuerzos y la cuarta dosis. Eso, doctora, gracias. Saludos a todos. Gracias, Miriam. Bueno, reforzar lo que habíamos visto en la gráfica. De 0 a 19 años hay más contagios y son las poblaciones que no tienen las vacunas. Entonces, esas son las poblaciones que tienen que acercarse a los vacunatorios. Elsa, eso, no sé si hay algo más que quieras comentar para... No, agradecer a todos la participación. Si ya no hay más preguntas, vamos a ir cerrando la mesa, decirles que nos quedamos con las inquietudes que nos plantearon, las vamos a conversar como equipo de salud, también las que nos plantean hacia el municipio, también las vamos a hacer llegar. Eso, y esperamos ya la próxima semana comentarles también cómo nos fue con eso, ya con las inquietudes y poder responderlas también, ya para que no queden así como en el aire. Y solamente más que decir que seguir cuidándonos, muy bien los que podamos compartir también la presentación, que eso es súper importante, darla a conocer también a la comunidad, a nuestros comités de usuarios, recordar que en cada CESFAM hay comités de usuarios también, hay clubes de adulto mayor que están participando en el programa Más Adulto Mayor Autovalente, así que ahí también podemos replicar esta información. Ya, así que muchas gracias, doctora, como siempre, muy asertivos sus comentarios y su exposición, así que muchas gracias. Y gracias a todos por haber participado. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, que tengan buen día. Chao. También. Chao, chao. Chao.